Presento, soy Mijail Alvide Franco Salguero del grado 11 3A y los integrantes de mi grupo son Nicole Charik Mosquera, Loren Vargas y Lucy Jimena Ávila Alférez y hablaremos sobre movimiento armónico simple. Para empezar, hablaré sobre el movimiento oscilatorio. Este se produce cuando al trasladar un sistema de su posición de equilibrio, una fuerza restauradora lo obliga a desplazarse a un punto simétrico con respecto a esta posición. Los movimientos oscilatorios son los periódicos que poseen puntos de retorno, o sea, una velocidad nula, y un punto de equilibrio que es la aceleración nula. Un ejemplo es cuando una bola rueda dentro de una cavidad semiesférica, donde algunos movimientos de vaivén pueden ser periódicos con puntos de retorno, pero sin un punto de equilibrio. Otro es los elementos del movimiento oscilatorio. Este se produce cuando un objeto a partir de determinada posición, después de ocupar todas las posiciones, regresa a ella. Un ejemplo es un péndulo, que este varía como en un vaivén. De este desprende el periodo, que es el tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación. Su fórmula para calcular el periodo es T es igual a T sobre N. T es el tiempo y N es el número de oscilaciones. De este también desprende la frecuencia, que es el número de oscilaciones que realiza el objeto en un segundo. Para calcular la frecuencia de un suceso se contabiliza un número de ocurrencias de este teniendo en cuenta un intervalo temporal. Luego estas repeticiones se dividen entre el tiempo transcurrido, es decir, n sobre t, que es más básicamente lo mismo sobre periodo pero al contrario. De este también desprende la enlogación, que es la posición que ocupa un objeto respecto a su posición de equilibrio. Un ejemplo es t, que es igual a 40 segundos, n, que es igual a 21, que es el número de oscilaciones, y t es el tiempo. Esto se divide y da un resultado de 1,90, que vendría siendo el periodo, y para sacar la frecuencia es lo mismo, pero al contrario, es decir, n sobre t, número de oscilaciones sobre tiempo. Eso da un resultado de 0,5, que vendría siendo, dicho anteriormente, la frecuencia. Después le sigue la amplitud, que esta en sí no tiene una fórmula, que es la medida de la variación máxima del desplazamiento u otra magnitud física que varía periódicamente en el tiempo. Es decir, que es la distancia entre el punto más distante al punto de equilibrio o el punto medio, o sea, de aquí a aquí. Un dato es que cuando hay una fricción es un movimiento armónico simple, pero cuando no hay una fricción es un movimiento oscilatorio, o sea, un movimiento infinito como en un vaivén. Le sigue el movimiento armónico simple, que ya vendría siendo pues el tema. Lo anterior era para... lo anterior es como una base para saber el movimiento armónico simple, ya que ese es un tema que se vería en diferentes etapas. Pero en sí ese es el movimiento oscilatorio en el cual se desprecia la fricción, o sea, se desprecia la fricción, y la fuerza restauradora es proporcional a la enlogación. Que sería F es igual a menos K y X, que X es la enlogación, el menos K es la constante elástica y la F es la fuerza restauradora. Las unidades es F es igual a N, K es igual a N sobre M y X es igual a M. Con eso terminaría como el tema de la teoría de qué es el movimiento armónico simple. Vendría siendo después las conclusiones por mi compañera Nicole Mosquera.